yo creo, coincido con el embajador de que esto es, puede ser no solamente una llamada de atención muy seria a la comunidad internacional, sino a la propia oposición interna. La pregunta es qué hacer. Nosotros los cubanos pasamos por las Naciones Unidas por estas condenas, logramos condenar. El gobierno de Estados Unidos actuó de una manera enérgica. En un momento dado, un cubano, Armando Valladares, expreso político, fue jefe de la delegación que Estados Unidos envió a Ginebra precisamente para buscar la condena de las Naciones Unidas en el caso cubano, y lo se consiguió. Lamentablemente, pues lo que vimos era que no había la voluntad para resolver, para realmente presionar al régimen castrista a cambiar su modelo. Más bien se terminaba utilizando esos informes como justificación para negociar, María Fernanda y Camilo, para decir esto es lo que indica que tenemos que sentarnos a conversar con ellos a ver si logramos cambiar pues, su actitud. Esto lo que nos obliga es precisamente a darle incentivos al régimen castrista para ver si cambia de actitud, o sea, y ahí estamos nosotros. No le quito ningún valor, al contrario, yo creo que esto es realmente importante, que quede en blanco y negro el sufrimiento del pueblo venezolano, que quede en blanco y negro de que esto no son crímenes alejados, sino esto es una política de Estado para exterminar a la oposición, para someter a la población. Creo que esto es importantísimo, pero no sé las repercusiones que pueda tener. En el caso cubano no fuimos realmente no tuvimos una repercusión que terminara incidiendo en la libertad o en la democratización o el relajamiento de la opresión del pueblo cubano por el régimen castrista. Ya se sabe que la oposición de verdad no va a elecciones ahora. Ya yo creo que está claro. Creo que Capriles ya se ha identificado con una propuesta total y completamente ignorada por el resto de la oposición y por la comunidad internacional. Pero la pregunta que se hacen muchos venezolanos, y era la pregunta que nos hacíamos los cubanos y nos hemos hecho los cubanos durante tantos años, ok, está bien. ¿Y entonces qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y esa es la pregunta que todavía el liderazgo venezolano no tiene respuesta para ello. Y el liderazgo cubano lo que ha hecho es decir, bueno, confiemos en que las sanciones que Estados Unidos impone al régimen castrista van a funcionar en algún momento. Y esa es la teoría que han venido sosteniendo durante 60 años sin mucho éxito. Entonces, para el pueblo cubano, y voy a hablar ahora como cubano, cuando le dicen, ok, ninguna de estas cosas funciona, no se puede negociar, no se puede hacer nada, y el pueblo cubano, ok, entonces ¿qué hacemos? Confiemos en que las sanciones de Estados Unidos, o sea, el embargo, funciona. Pero han pasado 60 años y no ha pasado nada. Tiene que haber un mapa de ruta un poco más clara, tanto para el pueblo venezolano como para el pueblo cubano, que no lo hubo y no lo hay todavía para decir dónde está la luz al final del túnel. Por lo menos como cubano yo creo que nuestro liderazgo ha fallado terriblemente en decir allá hay una luz, vamos a caminar hacia que haya luz, y eso que crea un alto grado de frustración.